Bueno, yo nací y me crié en un pueblito del sur de Córdoba, pueblito chiquito, 2000 habitantes, en el centro de la Pampa húmeda, podríamos decir, hija de un chacarero. Venía muy mal el campo y bueno, mi hermano, que es 8 años mayor que yo, ya estaba en la universidad y yo estudiaba pupila en una escuela de monjas, en un pueblo cercano. Y allá por el año 68 el campo andaba muy mal y mi padre, que siempre fue muy de mantener a la familia unida, y esto de mi hijo el doctor, el sueño de mis padres, mi padre un analfabeto institucional, es decir, él aprendió solo, más allá de que lo recuerdo, es un gran amigo para mí y un tipo muy culto, pero que se hizo solo. Mi madre no terminó la primaria. Dos gringos en el campo que su único deseo era mi hijo el doctor. Yo provengo de esa generación, de la generación de mi hijo el doctor. He sido de niña intrépida, curiosa y demandante. Y no me olvido nunca de 5 años, mi padre en el patio, en mi casa en Buchardo, enseñándome a leer. Yo aprendí a leer y a escribir con mi padre. Siempre he sido demandante, he sido rebelde, la que generaba discusiones, el que yo desde niña no acepté que me dijeran que tenía que hacer algo sin decirme el por qué lo tengo que hacer. Y mi padre vio que yo a los 15 años consumía continuamente libros de novelitas románticas. Y enfrente de mi casa vivía Coco Barbosa, no me olvido nunca, profesor de educación democrática que tenía en 3er año, un gran radical. Integraba en aquel momento el partido, la Unión Cívica Radical de San Luis. Y mi padre, que se habían hecho amigos, le comenta que estaba preocupado por el afán de lectura que yo tenía con estas novelitas románticas de la época, que en aquel momento, me recuerdo, eran los Corín Tellado. Las mujeres de mi edad se deben acordar todas porque en la adolescencia alguna que otra novelita de Corín Tellado leyeron. Entonces Coco Barbosa tenía 15 años recién cumplidos, y le da un libro que lo leí a los 15 años, Irigoyen, de Félix Luna. Familia radical, 15 años, habiendo leído Irigoyen de Félix Luna, date una idea que cuando ingreso a la universidad, a la facultad de la Universidad Nacional de San Juan, al edificio central, y no me olvido nunca que después se recibió junto conmigo, me para, él iba varios años adelante, pero bastante flojo en el estudio, nos recibimos juntos, me para y me dice, ¿sos de izquierda o derecha? Y yo lo miro y le digo, soy radical. Eso fue en el año 71. En el año 72 salgo de una clase de teoría, no me olvido nunca, química inorgánica, y había un flaco narigón, bien narigón y con anteojos, que hoy es el actual intendente de Guaymallén, Mendoza, Marcelino Iglesias, y Ana María Andía Fajés, que hoy es actualmente diputada provincial en Mendoza, parados en la puerta de la clase del curso y me dicen, ¿vos sos Delia Papano? Sí. ¿Vos dijiste que sos radical? Sí. Nosotros dos también. Y ahí empecé a trabajar con ellos dos. Y los tres, en el año finales de 1972, armamos la agrupación Franja Morada en la Universidad Nacional de San Luis. 3 locos lindos éramos. Y en el año 75 llegamos en el imperio de la gloriosa JP, en aquel momento, en el año 75, logramos ganar el Centro de Estudiantes. Eso sí, el 24 de marzo de 1976, los militares asumieron el poder. Recuerdo muy grata mi vida por la universidad. Yo siempre digo que la universidad no pasó por sobre mí. Yo pasé,
yo caminé, yo viví la universidad, estudié, me recibí en los años que correspondía. Cuando yo le dije a mi padre, volviendo al tema de cuando empecé a militar, y le dije a mi padre que me afiliaba a la Unión Cívica Radical, 17 años éramos adherentes y que después largábamos la franja morada, mi padre me dijo una sola cosa: no te inhibo ni te prohíbo nada, hacés lo que quieras y sentís que debes hacer. Eso sí, si querés de ser dirigente estudiantil, para ser una buena dirigente tenés que ser mejor estudiante. Fíjate vos ese viejo cómo me agarró para que no dejara de estudiar poniendo por excusa la militancia política. Es decir, fue una vida intensa, fue la vida de las grandes discusiones políticas en las grandes asambleas, en donde empezabas a discutir el aumento de las tortitas en el buffet y terminábamos hablando y discutiendo del libro rojo de Mao. Tengo recuerdos de discusiones políticas importantísimas y fuertes con militantes de la gloriosa JP, del Ejército Republicano del Pueblo, del PCR, del PC, de los anarquistas, es decir, discusiones políticas en serio, militancia hecha por ideas. Y además la política me permitió conocer a lo que yo digo, el gran amigo que tuve, mi padre en la política, Raúl Ricardo Alfonsín. Yo le di la mano por primera vez a Raúl Ricardo Alfonsín en el año 1972. En plena elección interna, la primera elección interna que se presenta a Raúl en la fórmula Alfonsín-Storani contra Balbín Gamon. En San Luis, por supuesto como perdimos en todo el país, pero en San Luis íbamos a buscar los militantes con bicicleta a votar. Con él me eduqué en la política. Con él aprendí los valores de lo que es la política en mayúscula, lo que debe ser y hacer y lo que jamás debe hacer un dirigente político, lo que es ser radical, qué es el radicalismo, de dónde viene el radicalismo, cuál es nuestro objetivo como partido político en la sociedad argentina. Con él aprendí y tuve la oportunidad de vivir cosas maravillosas con él. Haber estado siendo secretaria del Comité Nacional en el año 94, haber firmado al lado de él la integración plena de la Unión Cívica Radical a la Internacional Socialista, el haber peleado codo a codo con él en el momento del Pacto de Olivo. Es decir, con él aprendí. Y en este momento, cuando estamos viviendo lo que vivimos, cuando tengo y veo, percibo, y los radicales así sentimos, tenemos tanto en la nación como en la provincia un partido sin brújula, un partido que no existe, un partido que se ha olvidado de la democracia interna, un partido que simplemente arma alianzas para llegar al gobierno y después nada, un partido que por omisión, por complicidad, cayó la boca y que se olvidó de la democracia interna del radicalismo. Cuando vos ves cómo hoy estamos en el país como partido y en la provincia, lo extraño cada vez más. Lo extraño cada vez más a Raúl.